A lo largo de la historia, la arqueología ha desenterrado reliquias que desafían toda lógica. Objetos que no deberían existir, tecnologías imposibles para su época, rastros de un pasado que parece contradecir nuestra comprensión del mundo. A estos enigmas se les conoce como OPARTs o Out of Place Artifacts, piezas que emergen del suelo con un susurro de imposibilidad, sembrando dudas sobre lo que creemos saber. Muchos de estos hallazgos han sido desacreditados, catalogados como fraude o malinterpretaciones. Pero hay otros que resisten al paso del tiempo, que desafían toda explicación y se niegan a ser descartados. Son anomalías inquietantes, vestigios de una historia olvidada o de un conocimiento que nunca debió existir. Hoy exploraremos 7 de los OPARTs más misteriosos jamás descubiertos, aquellos que la ciencia aún no ha podido explicar. Cada uno de ellos es un enigma sin respuesta, una grieta en la narrativa de la humanidad, un eco de algo que acecha más allá de nuestra comprensión. Queridos amigos, esta noche conoceremos los 7 OPARTs más misteriosos de la historia. En 1872, durante unas excavaciones en las orillas del lago Winnipesaukee, en el estado de New Hampshire, apareció un objeto que no debería existir. Era una piedra ovalada perfectamente pulida de un material desconocido en la región y cubierta de inscripciones que desafían toda explicación. Los trabajadores, sorprendidos, le entregaron a su empleador, Seneca Ladd, un hombre adinerado de la zona, quien de inmediato comprendió que tenía en sus manos algo fuera de lo común. El objeto, de apenas 10 centímetros de altura, parecía esculpido con una precisión milimétrica. En su superficie se distinguían símbolos enigmáticos, rostros humanos inexpresivos, espadas cruzadas, una luna, una espiral, un extraño tipi y lo que parecía un rastro de maíz o trigo. Lo más perturbador, sin embargo, era la perforación casi perfecta que atravesaba la piedra de arriba a abajo, como si hubiese sido atravesada por una maquinaria avanzada, en una época donde tal tecnología no existía. Los estudios iniciales concluyeron que el objeto no correspondía a ninguna cultura conocida de Norteamérica. Su origen era un enigma. Algunos creían que se trataba de un artefacto ceremonial de los nativos americanos, aunque ningún otro hallazgo similar había sido reportado. Otros sugieren que podría ser una ofrenda funeraria depositada en la tierra como un talismán de protección. Pero la piedra no encajaba en ninguna cronología, en ningún contexto cultural. Las teorías más extremas apuntan a algo más desconcertante. ¿Podría tratarse de un mensaje perdido de una civilización olvidada? ¿Una reliquia de una cultura prehumana? ¿O incluso un artefacto dejado por visitantes de otro mundo? Hasta el día de hoy, la piedra del lago Winnipesaukee sigue siendo un misterio. Su propósito, su creador y su significado permanecen enterrados en las sombras de lo desconocido. En 1936, durante las excavaciones en la tumba del príncipe Sabu, un alto dignatario de la primera dinastía de Egipto, alrededor del 3100 a.C., el arqueólogo Walter Bryant Emery hizo un descubrimiento que desconcertaría a la comunidad científica hasta nuestros días. Entre los objetos funerarios del príncipe se hallaba un artefacto que no se asemejaba a nada conocido de la época, un disco de piedra esquisto de aproximadamente 61 centímetros de diámetro con 3 curiosas aletas curvas y una cavidad central perfecta, como si hubiera sido diseñada para encajar en un eje mecánico. El problema es que un objeto de esa forma y precisión no debería existir en el Egipto predinástico. La piedra de esquisto es extremadamente frágil y difícil de tallar con las herramientas rudimentarias de la época. Sin embargo, el disco de Sabu exhibe un diseño que sugiere conocimientos avanzados de aerodinámica, hidromecánica o incluso mecánica de rotación. Ninguna cultura de aquel periodo tenía la capacidad de trabajar la piedra con semejante precisión ni la tecnología necesaria para comprender la utilidad de una estructura tan intrincada. Desde su descubrimiento, la función del disco ha sido un misterio.
Algunas teorías proponen que pudo haber sido una ofrenda simbólica, un objeto ceremonial o incluso la representación de un loto estilizado. Sin embargo, las explicaciones convencionales quedan eclipsadas por hipótesis más inquietantes. Hay quienes afirman que el disco podría haber sido parte de un mecanismo más complejo, una reliquia de tecnología perdida o incluso el vestigio de un conocimiento no humano que habría influenciado en las civilizaciones antiguas. El disco de Sabu es considerado un OPART precisamente porque su diseño no encaja con el nivel tecnológico de la época en la que fue hallado. Su estructura sugiere una funcionalidad que no tiene paralelo con el artefactario egipcio conocido, evocando paralelismo con piezas de maquinarias modernas. ¿Podría tratarse de un mecanismo ancestral perdido en el tiempo? ¿O acaso es la prueba de que los antiguos egipcios poseían conocimientos que la historia ha decidido olvidar? El enigma persiste. Entre los pasillos oscuros del Museo del Cairo, donde el disco descansa hoy, sus curvas imposibles parecen susurrar un secreto ancestral, uno que quizás nunca llegaremos a comprender. En el sofocante verano de 1944, en la pequeña localidad de Acámbaro, Guanajuato, un hallazgo insólito amenazó con resquebrajar la línea del tiempo establecida por la arqueología convencional. Waldemar Husruth, un comerciante alemán, tropezó con algo que lo dejaría perplejo: figuras de cerámicas enterradas en la tierra, moldeadas con una maestría perturbadora. Pero estas figuras no representaban a dioses ni guerreros mesoamericanos, sino algo mucho más inquietante: dinosaurios. Con el paso de los años, más de 33.000 figuras emergieron del suelo de Acámbaro. Entre ellas, no solo había criaturas prehistóricas fácilmente identificables como triceratops o tiranosaurios, sino también escenas imposibles: hombres montando a estos gigantes reptiles, figuras humanoides con rasgos grotescos y seres que parecían desafiar toda clasificación biológica. El material y el estilo de las figuras recordaban a las civilizaciones mesoamericanas, pero el problema era evidente: ¿cómo podía existir un testimonio visual de dinosaurios en una cultura que jamás debió coexistir con ellos? Los expertos no tardaron en reaccionar. Se realizaron pruebas de datación que arrojaron resultados ambiguos y contradictorios. La comunidad científica se apresuró a desacreditar el hallazgo, alegando que las figuras eran una falsificación moderna. Pero las preguntas persistieron. Las excavaciones revelaban que las piezas estaban enterradas en estratos profundos, sin señales de manipulación reciente. Y más inquietante aún, algunas de las representaciones de dinosaurios parecían reflejar características anatómicas que la ciencia moderna solo descubriría décadas después. Los más escépticos vieron en las figuras de Acámbaro una elaborada farsa, un intento de engaño arqueológico a gran escala. Pero otros, aquellos que se atrevían a mirar más allá de lo aceptable, comenzaron a formular hipótesis mucho más perturbadoras. ¿Podría tratarse de un legado de una civilización desconocida, poseedores de conocimientos prohibidos? ¿O era la prueba de que en algún rincón oscuro de la historia, hombres y dinosaurios compartieron el mismo suelo? Hasta el día de hoy, el misterio sigue latente. Las figuras descansan en colecciones privadas y en el Museo de Acámbaro, silenciadas por el escepticismo académico, pero aún susurrando una historia que nadie está dispuesto a aceptar. En el corazón de México, entre ruinas aztecas y vestigios de una historia marcada por el sacrificio y el misticismo, yace un enigma que desafía la narrativa establecida de la exploración humana. En 1933, el arqueólogo José García realizaba excavaciones en la zona arqueológica de Tecaxix-Calixtlahuaca, en el Estado de México, cuando su equipo tropezó con algo que no debería estar allí. Sepultada en una tumba precolombina, junto a piezas de cerámica y objetos tradicionales del periodo posclásico mesoamericano, se encontraba una pequeña cabeza de terracota esculpida con rasgos que no pertenecían a ninguna cultura americana conocida. Su rostro era inconfundiblemente romano, un fragmento de una civilización separada por océanos y siglos, atrapados en un entierro azteca. La datación del contexto arqueológico situaba la tumba entre los siglos XIII y XV, mucho antes de la llegada de los europeos al continente.
Sin embargo, la cabeza mostraba rasgos típicos de la antigua Roma, con una manufactura característica de los siglos II y III después de Cristo. ¿Cómo había llegado hasta allí? Las explicaciones convencionales fueron rápidas en surgir. Algunos argumentaron que podría tratarse de una pieza traída por los conquistadores españoles y que, de alguna forma, habían terminado en un contexto mucho más antiguo. Pero la tumba en la que se halló estaba intacta, sellada durante siglos antes de la llegada de los europeos. Otros sugirieron un comercio transoceánico anterior a Colón, una teoría considerada imposible por la academia, pero que este hallazgo parecía alimentar con fuerza. ¿Podría haber existido un contacto entre el viejo mundo y América en una época en la que, según la historia oficial, estos mundos parecían completamente separados? La cabeza de Tecaxis Calixtlahuaca desafía toda lógica. Un artefacto que no debería existir en aquel lugar, una pieza de un rompecabezas que nadie se atreve a completar. Hoy, relegada a la categoría de coincidencia inexplicable, sigue siendo un vestigio silencioso de un pasado que tal vez no conozcamos del todo. En las profundidades de un territorio remoto, donde el viento arrastra los ecos de un pasado desconocido, una reliquia desafía la historia. En algún momento del siglo XIX, un agricultor maorí en Nueva Zelanda removía la tierra con su arado cuando golpeó algo sólido. Al excavar con más cuidado, desenterró una campana de bronce, antigua y ajena a todo lo que su pueblo conocía. Pero lo más inquietante no era su mera presencia en un lugar donde jamás debería haber existido, sino lo que sus superficies ocultaban. Extraños grabados cubrían el metal, inscripciones en un idioma ajeno al mundo maorí. Expertos tardaron años en descifrar la escritura y cuando lo hicieron, la revelación fue aún más desconcertante. Los símbolos pertenecían al tamil, un antiguo idioma del sur de la India. ¿Cómo había llegado una campana tamil hasta las costas de Nueva Zelanda siglos antes de cualquier contacto registrado entre ambas regiones? Las teorías tradicionales intentaron desestimar este hallazgo. Algunos afirmaron que podría haber llegado a través de intercambio con exploradores europeos que la obtuvieron en Asia. Pero la campana mostraba signos de un uso prolongado, indicando que no era un simple objeto de colección, sino una herramienta utilizada en un contexto totalmente diferente. Pudo haber pertenecido a un barco tamil que, siglos antes de la llegada de los europeos, navegó más allá de los límites conocidos, alcanzando las aguas del Pacífico Sur. Los tamiles fueron hábiles marinos y comerciantes. Sus redes comerciales se extendieron a lo largo del Océano Índico. Pero la posibilidad de que hubieran alcanzado Nueva Zelanda en tiempos precolombinos desafía todo lo que creemos saber sobre la expansión marítima. ¿Fue esta campana la única prueba de un contacto silenciado por la historia? Hoy, la campana de Tamil se exhibe en el Museo de Nueva Zelanda, pero las respuestas siguen sin llegar. Un fragmento de una historia oculta, un eco de un viaje imposible, una reliquia de un pasado que nunca nos contaron. En el año 1901, entre los restos de un naufragio en las costas de las islas griegas de Anticitera, un grupo de buzos tropezó con algo que no debería haber existido. Entre ánforas rotas y estatuas corroídas por el tiempo, yacía un bloque de bronce cubierto de sedimentos y moluscos. Cuando los arqueólogos comenzaron a limpiarlo, descubrieron una compleja red de engranajes corroídos, ruedas dentadas y escalas de inscripciones grabadas. No era una simple pieza de metal, parecía ser una máquina. Aquello no tenía sentido. El hallazgo fue datado en el siglo II a.C., una época en la que, según la historia oficial, la tecnología no debía superar la simplicidad de herramientas rudimentarias y poleas básicas. Sin embargo, el mecanismo de Anticitera era demasiado avanzado. Una compleja computadora analógica diseñada para predecir posiciones astronómicas con una precisión que no se vería hasta el Renacimiento más de 1000 años después. Las radiografías revelaron un interior aún más inquietante. Más de 30 engranajes interconectados, cada uno con dientes tallados con una precisión milimétrica, encajaban en una estructura que simulaba el movimiento de los cuerpos celestes. El Sol, la Luna, los planetas, los eclipses, fases lunares, todo podía calcularse con este dispositivo antiguo y casi imposible.
¿Quiénes fueron sus creadores? ¿Cómo adquirieron un conocimiento mecánico tan avanzado? Y sobre todo, ¿por qué esta tecnología desapareció por completo durante siglos? Algunos creen que el mecanismo pudo haber sido obra de la escuela de Arquímedes, otros lo atribuyen a una civilización perdida cuyas hazañas se desvanecieron en el tiempo. Pero lo más aterrador es que ningún otro dispositivo similar ha sido encontrado en toda la historia. Como si alguien o algo hubiera borrado toda evidencia de su existencia. El mecanismo de Anticitera sigue enterrado en el misterio, un vestigio de un conocimiento que no debería haber existido, un artefacto que desafía la cronología de la humanidad y que susurra un mensaje desde las profundidades del pasado. Hubo algo, pero ya no está. En 1929, oculto en los archivos del Palacio Topkapi en Estambul, un fragmento de pergamino amarillento emergió de las sombras. Sus trazos, minuciosamente delineados con tinta roja y negra, representaban un mapa del mundo, pero no un mapa cualquiera. Este, fechado en 1513, no solo mostraba Europa, África y Sudamérica con una exactitud asombrosa para su época, sino que había algo más inquietante. En su extremo sur aparecía una costa helada que no debería estar allí. Se trataba de la Antártida, un continente que no fue oficialmente descubierto sino hasta 1820, más de 3 siglos después de la creación del mapa. Peor aún, la línea costera dibujada no correspondía al contorno visible hoy, cubierto por glaciares, sino a la topografía subyacente a la Tierra, tal y como puede ser vista mediante imágenes de radares modernos. Esto significa que alguien en algún punto de la historia había cartografiado la Antártida cuando aún no estaba congelada. El autor de este mapa era Piris Reis, un almirante y cartógrafo otomano que afirmaba haber recopilado su obra a partir de fuentes antiguas, mapas aún más antiguos, algunos incluso procedentes de la época de Alejandro Magno. Pero, ¿de dónde venían realmente estos conocimientos? ¿Cómo podían civilizaciones de la antigüedad haber trazado costas ocultas bajo el hielo milenario? Los expertos intentaron explicar lo inexplicable. Algunos sugirieron que era una mera coincidencia, que las líneas dibujadas eran producto de un error en la interpretación de Sudamérica. Sin embargo, las correspondencias con imágenes satelitales modernas de la Antártida libre de hielo era demasiado precisa como para ser descartada sin más. El mapa de Piris Reis es un desafío a la historia, una prueba inquietante de que la humanidad, en algún momento olvidado del pasado, pudo haber poseído un conocimiento geográfico muy superior al que le atribuimos. Un eco de civilizaciones perdidas, de exploradores cuyos nombres han sido borrados de los registros, de mapas que no deberían existir, pero existen. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y activa la campanita para que estés atento a todos mis videos. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales, agrégame si quieres, sobre todo en TikTok e Instagram, que estoy subiendo uno que otro reel. También está el link de Discord, pero está un poco inactivo, así que si quieren que lo reactivemos, únanse. Nos estaremos viendo en un próximo video. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.